La ubicación y el orden de intervención de los candidatos presidenciales para el debate del 13 de agosto ya se conocen. El Consejo Nacional Electoral realizó el sorteo público del evento democrático, cuya sede será aquí, en Ecuador TV. Carolina Basante nos brinda los detalles. Este día. Es la primera vez que Ecuador tiene un debate presidencial oficial y por ende obligatorio para todos los candidatos que aspiran llegar a Carondelet. Para lo cual se contará también con la presencia de un notario público en las instalaciones de Ecuador TV, que es la empresa pública que hemos contratado para garantizar la eficiencia y la calidad de este programa de televisión. Y todo se pone a punto para el ejercicio democrático, así que este lunes el CNE realizó el sorteo para determinar el orden de intervención y ubicación de cada uno de los presidenciables. Este sorteo se realizó con presencia de delegados de 6 de los 8 candidatos. Fernando Villavicencio y Bolívar Armijos no tuvieron representación. También del comité de debate y un notario público que dio fe del proceso. De esta manera, en el set de televisión, los presidenciables se sentarán en primer lugar Yacu Pérez, junto a él Bolívar Armijos, luego Fernando Villavicencio, Luisa González, Javier Herbas, Daniel Noboa, Otto Sonnenhosner y Jan Topic. Esto no significa que ese será el orden de intervenciones, porque para ello se llevó a cabo otro sorteo en el cual se estableció quién abrirá cada uno de los 4 ejes temáticos que también fue decidido por el comité de debates. Por ejemplo, para el eje de seguridad será Jan Topic el primero en intervenir, en el de economía será Bolívar Armijos, en política social Otto Sonnenhosner, en el democracia y participación será Daniel Noboa Asín. El quinto eje de sostenibilidad no fue sorteado porque, de acuerdo a la metodología, este estará a cargo de los moderadores. En lugar de prometer soluciones utópicas, les pedimos que expliquen cómo planean abordar los desafíos desde un plano realista, con los recursos disponibles. Carolina Basante, Noticias 7. ¿Cuáles son los detalles logísticos que tendrá este debate? En el reglamento aprobado por el Consejo Nacional Electoral se enlistan ciertos parámetros que deberán cumplir los candidatos y su equipo de trabajo. Se lo explicamos en la siguiente nota. A las 19 horas de este domingo 13 de agosto iniciará el debate electoral, que contará en un mismo panel con los 7 candidatos y una candidata a la presidencia de la República. Tendrá una duración de 3 horas, es decir, hasta las 22 horas. Según el cronograma ya aprobado, se iniciará la transmisión con la presentación de cada uno de ellos. Se mostrará su hoja de vida, trayectoria personal y motivaciones de cada uno. Este año, según lo ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral, la logística y su dinámica tiene como objetivo que los postulantes a Carondelet no solo repitan sus propuestas de campaña, sino interactúen con sus adversarios y presenten respuestas concretas a las preguntas planteadas. Habrá 3 momentos, uno para la pregunta, la réplica y también la contrarréplica. Durante las 3 horas de debate, el CNE tiene permitido realizar pausas informativas en las que se difundirá información de elecciones presidenciales anticipadas y de las consultas populares del Yasuní y Chocó Andino. Pero ¿cuáles son los detalles para ese día? Los candidatos no podrán tener ningún tipo de dispositivo electrónico durante el debate, es decir, celulares, computadoras, relojes inteligentes, tablets, entre otros. Cuando los candidatos se alejen de los temas planteados, los moderadores podrán interrumpirlos. Y en cuanto a sus acompañantes, cada candidato podrá asistir al debate solo acompañado por 3 personas, entre las que se incluye un familiar a elección del candidato, su comunicador o asesor político y jefe de seguridad. De no asistir al debate, los candidatos podrían enfrentarse a sanciones. Andrea Orbe, Noticias 7. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, reveló que los consejeros del CNE han recibido amenazas de muerte durante el desarrollo del proceso electoral rumbo a los comicios excepcionales del 20 de agosto. Aunque Tamain no profundizó en el contenido de las amenazas, aseguró que, entre otros temas, también ha sido víctima de violencia política. Estamos expuestos a esas circunstancias de no solamente recibir amenazas, sino violencia política contra la mayoría de los consejeros, ya sea por redes sociales, por nuestros números de celular, a través del aplicativo WhatsApp. Hemos tenido agresiones de tipo que se caracterizan como violencia política por personas que no se identifican, e incluso sí por personas también que se identifican. En lo personal no he recibido de amenazas de muerte, esperamos que eso no suceda, pero no podría decir lo mismo de otros consejeros que sí lo han recibido. Eso ya está hecha la
denuncia ante las autoridades pertinentes, por lo que no queremos dar mayor información, porque sí que estamos tomando con absoluta responsabilidad que esto no escale a situaciones más graves, que no pasen más allá de las amenazas. Cambiamos de tema y en una lamentable noticia, una mujer se suicidó desde el puente de la Aurora en Daule tras saltar hacia la avenida León Febres Cordero en Guayaquil. Testigos señalaron que la mujer se mantuvo indecisa a lo alto del puente, mirando hacia abajo, hasta que en cuestión de segundos se trepó en la baranda y se lanzó al vacío. Al hacerlo, cayó sobre un tanquero. Los bomberos la llevaron de urgencia a un hospital mientras se le brindaba los primeros auxilios, pero habría llegado a la casa de salud sin signos vitales. Atención, viajar en motocicleta con más de 2 personas no es solo una contravención vial, sino que puede cobrar la vida de sus acompañantes. Conozcamos más de sus riesgos en la siguiente nota. Un amargo cumpleaños número 11 tuvo Jocelyn Kuhn. Le tocó pasar en el hospital Teófilo Dávila de Machala porque un día antes le sucedió esto en su natal Piñas. Viajaba junto a su padre y hermanos en una moto. Iban 4, pero a la pequeña se le enredó la chompa en la llanta, cayó y perdió su brazo izquierdo. Lamentablemente se suma a las 2.980 personas lesionadas por accidentes de moto en este 2023. Que según la Agencia Nacional de Tránsito, registra 2.529 siniestros en todo el país. ¿Por qué se da una alta tasa de mortalidad en motos? Porque muchas de las personas, lastimosamente, que conducen motocicletas desde hace muchos años atrás, nunca fueron a una escuela de conducción de motocicletas. La ley de tránsito impide que en una motocicleta viajen más de 2 personas. Esto tiene su razón técnica. En el momento en que usted lleva más peso del establecido por el fabricante, lo que va a perder es el centro de gravedad del vehículo, es decir, va a perder la estabilidad, va a ser poco maniobrable. Ello sin contar que, como observamos en el accidente de Jocelyn, no usaban casco. Este salvavidas debe ser un casco homologado, puesto que muchas veces los conductores de motocicletas pues no les trasladan de manera adecuada a los niños. Además de exceder la capacidad de pasajeros en una motocicleta, es una contravención vial. Únicamente tiene una multa pecuniaria del 15% de una remuneración básica unificada. ¿Qué hacer para no repetir tragedias como esta? Usted, conductor, cuide su integridad y la de su familia. Las autoridades, hacer más controles y en las escuelas implementar la educación vial. Lautaro Andrade, Noticias 7. El alcalde Pavel Muñoz buscará que el metro de Quito llegue hasta Calderón. Para ello solicitó los primeros estudios. Sin embargo, exconcejales y veedores consideran que primero debe funcionar la ruta ya construida. Según el alcalde de la capital, 8 de cada 10 quiteños se movilizan en transporte público y el metro de Quito será la gran columna vertebral que moverá a la gran mayoría de capitalinos. Por eso dijo que ya solicitó los primeros estudios para que este sistema de transporte llegue hasta La Ofelia y Calderón al norte de la ciudad. El estudio estaba hecho solamente a La Ofelia, pero yo ya pedí y ya me enseñaron que el primer trazado, el trazado, ¿no es cierto?, desde La Ofelia hasta Calderón, hasta Carapungo. Y esto va a ser muy importante porque entonces va a mejorar la forma de acceso, de llegada y también de salida de Calderón. Sin embargo, para el exconcejal y exsecretario de Movilidad del municipio, Carlos Páez, los estudios del Metro de Quito hace 14 años ya tenían contempladas estas parroquias. La primera opción que tuvimos es el metro desde Quitumbe hasta Calderón y Carapungo. Y luego tuvimos que, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes, ir acortando ese alcance. La segunda opción fue extender desde Quitumbe hasta La Ofelia y terminamos decantando entre Quitumbe y El Labrador. Además, sostiene que primero se debe empezar a funcionar la primera línea del metro, de la cual ya se han demorado bastante, y con ello su articulación con los buses en la superficie. El sistema integrado de recaudo, con el pago automático de los pasajes, los mecanismos de compensación o de distribución de ese recaudo entre los distintos prestadores del servicio, y la definición de mejoras en superficie que pueden ser, por ejemplo, la instalación de nuevos corredores. Para ello existen algunos pendientes, dijo, como la organización de rutas, mejoramiento de las operaciones de las cooperativas de buses, entre otros.
Similar postura tiene Darío Paladines, veedor ciudadano del Metro de Quito. Primeramente, tenemos que comenzar a desarrollar que la operación comercial sea un éxito. Por ello, considero que soñar no cuesta nada, pero es importante que se analice esto desde la técnica y no desde la política. Ambos coinciden que uno de los mayores problemas del metro fue la construcción y ponerse de acuerdo en el modelo de gestión. En todo caso, si esta extensión será posible, seguramente será en muchos años. Edison Saavedra, Noticias 7. La vía Loc Unión del Toachi es una de las conexiones de Pichincha con la costa. Contará con fotorradares. La Policía Nacional ya está instalándola desde el sábado. La Prefectura de Pichincha emitió un comunicado aclarando que no forma parte de este procedimiento y que los fotorradares forman parte de un convenio entre la Policía, Fundación Chagra Vial y el municipio de Mejía. También advirtió que la Prefectura no tiene competencia en el control del tránsito de la vía. La Secretaría Jurídica de la Presidencia recibió el informe de recomendaciones y la propuesta de anteproyecto de ley para reformar el sistema de pensiones elaborado por la Comisión Interdisciplinaria. En el documento se plantean modificaciones ante las falencias del sistema actual, ante el riesgo de no contar con recursos a futuro para los afiliados, como por ejemplo el tiempo de aporte a la seguridad social. La propuesta será revisada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia previo a ser presentada como una reforma integral. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social contratará 400 profesionales de la salud, esto para mejorar el servicio en diferentes provincias del país. Desde auxiliares hasta médicos especialistas pueden postular hasta el 9 de agosto para ser parte del sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Contratar todo este personal sanitario, operativizar los hospitales nuevamente al su 100%. Esto genera, lógicamente, que todos los hospitales atiendan con mayor fluidez. Los interesados pueden postular en las provincias de Azuay, Pichincha y Guayas. El objetivo principal es mejorar el servicio para afiliados y jubilados. Son 400 plazas totales en estas 3 provincias, ¿sí? ¿Por qué? Porque, lógicamente, en estas provincias se encuentran los hospitales más grandes que requieren la mayor cantidad de ingreso de personal para fortalecer dichas unidades. Esta convocatoria llama la atención de muchos jóvenes que han culminado sus estudios en ciencias médicas. A los médicos en sí del país, que muchos de hecho se gradúan y se están quedando sin plazas. De hecho, no hace mucho se graduaron muchos médicos de aquí de la central y quién sabe cuándo van a llegar a tener trabajo. Esperan que el proceso sea transparente y que se tome en cuenta los conocimientos adquiridos y las prácticas que han desarrollado para culminar su carrera. Ahora nos graduamos, nos esforzamos tantos años de estudio, salimos del servicio y no tenemos plazas, no hay plazas para nosotros. No hay oportunidades. El principal objetivo de esta convocatoria es disminuir la falta de personal de salud en los principales hospitales del IES en el país. Un nuevo buque para abastecer a las Islas Galápagos llegó con 5.581 toneladas de productos de primera necesidad. El buque Paola zarpó el 6 de agosto hacia las Islas Isabela y Floriana. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, este cargamento beneficiaría a más de 3.000 habitantes. El sistema de carga para Galápagos se declaró en emergencia el 5 de abril pasado, luego de una avería de la embarcación Isla de la Plata que sufrió un percance el 26 de marzo. Eso complicó la provisión de víveres. En otra información, en Durán hay varias personas contagiadas con dengue. Según el Ministerio de Salud, al menos 12.000 casos se registran a escala nacional. Veamos un reporte completo de la situación en Guayas. Fiebre, malestar estomacal y dolores articulares son algunos de los síntomas con los que llegan los pacientes a los centros de salud en Durán. Luego de la evaluación médica, muchos son diagnosticados con dengue. Pero casos de dengue se hay ahí ahorita, pero lo que no hay es fumigación. He visto aquí que llegan bastantes pacientes con... Pero uno trabaja aquí, vienen con dengue hemorrágico, con dengue clásico. Y se han pasado a fumigando y esas cosas. Han estado brigadas y todo eso, pero
con esta situación de la inseguridad no sabemos si son brigadas que son del Ministerio de Salud o sean otras situaciones. Las lluvias esporádicas generan acumulación de agua y con ello la proliferación de vectores que transmiten enfermedades como el Zika, chikungunya y dengue. En centros de salud pública y en los privados se registra un incremento. Hemos visto que últimamente hay un leve aumento de pacientes con problemas digestivos, es decir, con infecciones intestinales. Existen muchas zonas a nivel de las zonas periurbanas, rurales, en donde hay agua estancada. Y esa agua estancada probablemente es la que te favorece para los criaderos, no solamente de vectores. Según los registros del Ministerio de Salud, a nivel nacional hay cerca de 12.500 casos de dengue. Y en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, más de 1.500, cifras que se incrementan con los casos atendidos en centros privados. En lo personal creo que siempre la vigilancia a nivel de diagnóstico son subdiagnósticos, porque hay muchos cuadros leves de pacientes que no acuden a la red pública, sino que muchas veces se automedican, ¿no? La recomendación es acudir a los centros médicos ante la persistencia de cuadros febriles, dolores abdominales y otros signos de alerta para buscar atención profesional antes que se complique el cuadro. El fenómeno del Niño sigue calentando la temperatura del océano. Lautaro Andrade nos lo explica mejor en el siguiente reportaje para conocer de qué manera inciden las aguas cálidas en la migración de peces y su escasez en nuestras costas. Este es el Océano Pacífico en su gran magnitud, pero ¿lo conocemos por dentro? Estamos en la superficie del mar, sí, así se llama, aunque sea bajo las aguas, y es en esta zona donde el océano más se calienta. La superficie marítima del territorio ecuatoriano oscila entre los 30 y 50 metros de profundidad, mucho menor a otras regiones del Pacífico donde llega incluso a los 150 metros. ¿Cuál es el problema actual? La superficie marítima de nuestras costas tiene una temperatura de 19 a 28 grados centígrados, pero nuestra fauna marina prefiere los 23 grados. Gracias al fenómeno del Niño, el agua se está calentando y mucho. La temperatura del mar sigue caliente, seguimos teniendo esas anomalías, lo que quiere decir que está más caliente de lo que normalmente se tiene que estar. El atún, el picudo, el pez espada, el dorado son nadadores por excelencia que necesitan aguas con menor temperatura porque entre más caliente, el oxígeno se escapará con mayor velocidad hacia la atmósfera. Las moléculas de agua, al estar más calientes, se expanden, se distancian y se va el oxígeno. Y eso no conviene a estas especies. Apenas sienten cambios pequeños de disminución de oxígeno, ellos tienden a buscar otras áreas, se desplazan. Esto implica que se desplazan a aguas más frías, porque el agua más fría tiene más oxígeno. Esto afecta sobre todo a los pescadores artesanales que deberán viajar más lejos para pescar, porque si se quedan en aguas cálidas hay que tomar en cuenta otro fenómeno. Y encontramos que cuando el agua se calienta por encima del promedio, la captura, ojo, la captura tiende a decrecer. Cuando el agua está fría, tiende a crecer. Y los últimos reportes de la temperatura del mar ecuatoriano indican que los registros de anomalía de la temperatura superficial del mar de la última semana fueron de 3,5 y 1,1 grados centígrados respectivamente. Entonces ya sabemos que los efectos del fenómeno del Niño son la dificultad de pesca, así como de alimentarse para otras especies como ballenas o lobos marinos. Lautaro Andrade, Noticias 7. El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, Gustavo Petro, cumplió este lunes su primer año de gobierno. Lo celebra en medio de escándalos de corrupción por parte de su hijo Nicolás, quien habría obtenido fondos del narcotráfico para financiar su campaña. Colombia también atraviesa problemas de seguridad y económicos.
El presidente colombiano Gustavo Petro cumplió ya su primer año de mandato en medio de la mayor crisis política desatada por el escándalo de su hijo Nicolás Petro Burgos y sin haber podido avanzar en su agenda de reformas pese a las expectativas que generó luego de convertirse en el primer líder izquierdista del vecino país. Nuestras metas son tan altas que no podemos distraer nuestros esfuerzos en un debate que la vida del presidente hace rato saldó, cuando propios y extraños le reconocen su honestidad. Aunque el jefe de Estado insiste en la frase "el gobierno del cambio", muchos ciudadanos sienten que las graves acusaciones que enfrenta su campaña que lo llevó al poder sobre el ingreso de dinero dudoso significan más de lo mismo, mientras que las promesas de transformaciones sociales se quedan solo en las hojas de papel. Me ha parecido espantoso, pero no peor, ni más ni menos que los anteriores, ni Uribe, ni Don Santos, ni Don Duque, todos se cubren con la misma cobija. Y el programa económico, pues ahí va, más o menos. Sin embargo, el primer año de Petro estuvo cargado de simbolismos, desde que la primera orden presidencial sea sacar la espada de Bolívar a dar espacio en eventos oficiales a la Guardia Indígena, hasta pasar la oficina presidencial solo por una semana desde La Guajira, el departamento con las mayores tasas de pobreza. Todas nuestras energías están puestas en cumplirle a Colombia y construyendo un acuerdo nacional para que construyamos juntos la paz total y fortalezcamos la democracia. Aún así, donde más logros ha conseguido Petro es en intentar conseguir la paz total. El presidente comenzará su segundo año con el mayor cese al fuego bilateral pactado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y tras algunos baches con la intención de apretar la aceleración en la negociación para conseguir un acuerdo de paz antes de que se acabe su mandato en el 2026. Emilia Reynoso, Noticias 7. Enseguida, una niña de 8 años es víctima colateral de una balacera en un balneario del Tena, provincia del Napo. Una niña de 8 años es la víctima colateral de una balacera en un balneario del Tena, en la provincia del Napo. Presuntamente el ataque estaba dirigido a un hombre que también murió. La menor que ustedes ven aquí tenía 8 años y fue impactada por una bala perdida mientras disfrutaba del sol en un balneario del Tena, en la provincia del Napo, el pasado domingo. Y es que lo que sería un paseo familiar terminó en tragedia cuando aproximadamente a las 4 de la tarde comenzó la balacera. Una persona va a este lugar de las sogas y específicamente dispara contra la humanidad de un mayor de edad y una menor de edad que se encontraban cerca del río. Luego de lo cual el mayor es evacuado pero llega ya sin vida acá al hospital. La menor de edad llega con impactos de bala acá y prácticamente no pudo sostenerse. El saldo del ataque son 2 personas asesinadas, la menor de 8 años y otro hombre de 30. La policía investiga si el adulto tenía antecedentes o nexos con grupos criminales. Estamos viendo la trazabilidad, sobre todo de la persona mayor de edad. La trazabilidad quiere decir si fue ya en algún momento, ya fue amenazado, si sufrió una amenaza real, si tiene antecedentes o no y todo eso. Lamentablemente, esta menor no es la primera ni será la última. Hace poco la deportista Ariana Chancay también fue víctima colateral durante el atentado al alcalde de Manta, Agustín Intriago. Ella solo iba a pedir auspicio al burgomaestre, pero perdió la vida. Y si nos vamos un poco más atrás, 2 hombres que instalaban un aire acondicionado también en Manta fallecieron por una balacera donde cayeron otras 2 personas el pasado 6 de julio. Ellos se suman a las cifras de las víctimas colaterales en el país. Solo hasta junio del 2023, 17 niños y 105 adolescentes y adultos han muerto por balas perdidas, tan solo por estar en un mal lugar y en un mal momento. Edison Saavedra, Noticias 7.
En este tema, la Policía Nacional capturó a 6 sujetos posibles involucrados en una balacera registrada en la ciudad de Tena, en la provincia del Napo, donde resultaron 2 personas fallecidas, entre ellas una menor de edad. Según las autoridades, los aprehendidos formarían parte del grupo delictivo Los Lobos. Entre las evidencias se decomisaron 3 motocicletas, una camioneta, 3 teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas con los antisociales. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que 15 alcaldes y 5 prefectos cuentan con resguardo policial. Además, la cartera de Estado ha recibido 27 solicitudes tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y una serie de atentados como a la gobernadora de Los Ríos, Connie Jiménez, a la cual un grupo de personas armadas dispararon contra su dormitorio en horas de la madrugada, han despertado la preocupación en las autoridades locales. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, 27 alcaldes han solicitado resguardo policial. Y todos absolutamente están en trámite, hay 13 que ya están con seguridad, 15 que están con seguridad y medidas complementarias, porque el análisis de riesgo es que determina inclusive el número de policías que se le asigna a cada alcalde, y para la aprobación tenemos 5 y en este momento también tenemos 8 que están en elaboración, es decir, conforme van ingresando inmediatamente la policía los va haciendo. Adicionalmente, se dio a conocer que la policía brinda resguardo a 6 de los 8 binomios presidenciales que participan en las elecciones extraordinarias del 20 de agosto, mientras que 28 candidatos a la Asamblea Nacional también han requerido protección. Todo esto se dio a conocer en una reunión sobre el plan de seguridad territorial entre las autoridades del gobierno, las prefecturas y alcaldías. Para específicamente aterrizar, porque el trabajo es integral, es decir, no queremos que salga un plan de policía, sino tenemos que ser un plan integral en cada competencia que cada uno tiene. Por ejemplo, le decía yo en la reunión de trabajo, es importante, por ejemplo, el establecimiento de la recuperación del espacio público. Es importante el establecimiento, por ejemplo, de la regulación del comercio autónomo. Es importante el tema de vías, de tierras. Las prefecturas y alcaldías, por su parte, se encargarán de la infraestructura, logística, programas de atención social, recursos económicos conectados con el gobierno central. Entonces la idea es cómo, sentados, AME, con GOPE, con AGOPARE, Policía, Ministerio del Interior, vamos articulando estas acciones. Durante la reunión no se mencionaron los montos con los que se ejecutarán los planes, pero sí se señaló las provincias con mayor prioridad de elaboración, que son Guayaquil, Durán, Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y Santa Elena. Manuela Bedón, Noticias 7. En el país hay más de 2.000 menores de edad que están en casas de acogida. Uno de los puntos críticos que dilata su adopción es la demora en el sistema judicial para emitir la declaratoria de adoptabilidad y la asignación familiar. Así lo detalla la viceministra de Inclusión Económica y Social, Verónica Cando. Desde el cielo todo es más. Lo encontramos acompañado de su guitarra, fiel a las notas musicales de su canción favorita, No deja de soñar. Y es que Carlos ingresó a un centro de acogida desde los 2 años. Sus memorias y recuerdos están aquí. Me siento bien porque como he venido de chiquito es como que me siento más como en familia, o me siento más acogido aquí. Nos cuenta que cuando tuvo 11 años iba a ser adoptado. Sin embargo, un artilugio legal impidió que avance el proceso y este volvió a cero. Pensé que iba a ser una nueva oportunidad para mí. Fue medio raro porque como yo estaba ilusionado como que para salir algo así y que digan que ya no. A sus 16 años cuenta que el camino fue difícil. Ahora, con una mirada de esperanza, aspira a cumplir sus sueños, pues además de estudiar música, le gustan los deportes. De grande yo quiero ser más como que deportista y voy a seguir educación física o la carrera de música.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social regula 85 casas de acogida a nivel nacional en las que hay aproximadamente 2.250 menores de edad. Pero ¿por qué razones ingresan a una de estas casas de acogida? El 43% de los niños, niñas y adolescentes ingresan por negligencia, cuando en su hogar hay omisión en su cuidado, cuando le dejan al menor solo en situaciones insalubres, vive en situación de calle o no asiste a la escuela. Entre el 30 y 35% de los menores que ingresan son por maltrato físico, el 15% tiene que ver con temas de abuso sexual, el 2% por abandono y entre el 2 y 3% por orfandad. Así lo explica la viceministra de Inclusión Económica y Social, Verónica Cando. Y ese proceso termina en una reinserción familiar. Pero ¿qué pasa si la familia definitivamente no es el espacio adecuado? Termina en una reinserción familiar de familia ampliada. Pero ¿qué pasa cuando la familia ampliada tampoco desea hacerse cargo o no es la adecuada? En ese momento el MIES comienza a trabajar con el juez, junto con los psicólogos, trabajadores sociales y abogados que tenemos en las casas de acogida, para que el juez inicie el proceso de declaratoria de adoptabilidad. Si bien los procesos de adopción en los últimos años se aceleraron a 9 meses, se genera un nudo crítico en el sistema judicial hasta que el menor de edad tenga el certificado de adoptabilidad. Hay tres procesos puntuales que en la práctica deberían hacerse en uno solo, que es la ratificación de medida de protección, la privación de patria potestad y la declaratoria de adoptabilidad. Por lo general esto termina durando alrededor de entre 1 año a 1 año y medio, considerando que los espacios entre audiencias son por lo general de entre 3 meses a 4 meses. Cuando hay casos de menores que aparentemente tienen otra nacionalidad por errores tipográficos, entre otros, los procesos se retrasan, lo que puede llevar años para que un menor pueda ser adoptado. Y en otros casos, como el de Carlos, hay quienes ya no tienen esa posibilidad. Cuando son procesos para adopción, creo que duran años algunas cosas, ahora más rápido. Porque después es como que nos pueden ilusionar así y como que después ya digan que no, es ya triste y eso. Con imágenes de Byron Espinosa, Olga Velasco, Noticias 7. Vamos a otro tema. Entre la vida y la muerte se encuentra un perro de 8 años que fue golpeado brutalmente por un guardia de seguridad privado en el Valle de los Chillos. Sus dueños exigen justicia. Fueron minutos de terror para un ser vivo indefenso que corre por su vida. Huye de la maldad y el maltrato. Huye de la muerte, que lo estaba acechando con un palo de escoba. De repente, un solo golpe frío en la cabeza lo deja inconsciente. El maltratador, un guardia de seguridad de un conjunto residencial que lejos de arrepentirse y ayudarlo, lo ve con indiferencia y se va. Pudo haberlo matado y simplemente lo deja desangrar solo. ¿Es su perro el que está herido? Sí, es mi perro, se llama Peluche. Yo sí quiero justicia para mi perro. Es lo único que quiero. Ya son 5 días que lleva Peluche en terapia intensiva. No logra salir. Pasa recostado con medicamentos fuertes que le ayudan a tolerar el dolor. Y en sus ojos aún se ve el miedo que tiene al ser humano. Justo tiene una fractura del cráneo el perrito, vino inconsciente, no tenía nada de movimiento en general, su cuerpo estaba completamente paralizado. Si Peluche pierde la vida, su agresor Manuel H. podría enfrentar una pena de 1 a 3 años por maltrato animal. A ver, no hemos tenido contacto directo con la empresa de seguridad, sin embargo lo que nos dicen por mensajes es que ya el señor fue despedido de la empresa. Moradores se muestran preocupados por el nivel de agresividad del guardia ante un ser indefenso. Se preguntan si estuvo realmente capacitado para cuidar de más vidas o por el contrario puede reaccionar de la misma forma con otras personas. Puede que directamente no sea responsabilidad de la empresa porque no fue una orden de ellos, pero es personal de ellos, capacitado por ellos, contratado por ellos. Estamos a la espera de una entrevista con la compañía de seguridad privada a la que pertenecía el agresor para conocer más detalles sobre las acciones tomadas. Esmeraldas espera reactivarse económicamente con nuevas estrategias para recibir a los turistas para el feriado del 10 de agosto. Los establecimientos ya se preparan con ofertas en hospedaje y alimentación. Este viernes los ecuatorianos disfrutarán de un nuevo feriado por el 10 de agosto y muchas familias se movilizarán a diferentes partes del país. Y uno de los destinos turísticos preferidos sin duda
es el mar. Por esta razón, Esmeraldas, que recibe a más de 150.000 turistas cada año según cifras del Ministerio de Turismo, preparó un plan conjunto de seguridad para precautelar la seguridad de quienes los visitan. Este feriado, donde activamos un plan de contingencia conjuntamente con el alcalde de Atacames, los hoteleros, para poder brindar toda la seguridad necesaria a las familias ecuatorianas que van a pasar el feriado aquí a la provincia de Esmeraldas. También mencionó que junto con los comerciantes prepararán un plan de ofertas en comida y hospedajes para los turistas. Reunimos con toda la Cámara de Turismo y toda la Cámara Hotelera, específicamente en el cantón de Atacames, para poder elaborar el plan de contingencia, de la misma forma con el alcalde de Esmeraldas. En una entrevista en Noticias 7 indicó que junto con la policía y militares estaban trabajando en reactivar sectores que estaban cercados por la delincuencia. Esto después de lo ocurrido el pasado 25 de julio, donde se registró la explosión de varios cochebombas. Me estoy refiriendo a lo que la Fuerza de Tarea Conjunta, a través del equipo militar, conjuntamente con el apoyo de la Policía Nacional, en algunos puntos de la ciudad donde hemos identificado que se cometen la mayor cantidad de delitos, dentro de los cuales no podemos hablar solamente del Cantón Esmeraldas, hay que hablar también inclusive del Cantón Quinindé, hay que hablar también de Cantón San Lorenzo, donde tenemos desplegado a muchos efectivos militares con el único ánimo de ¿qué? De poder disuadir la delincuencia organizada y a través de los operativos de control de armas, a través de los puntos martillos, donde vemos de que en barrios que son bastante frecuentes, donde se ocasiona o donde se produce el delito, no existan un libre albedrío. Es así que han desplegado en toda Esmeraldas un total de 1.613 efectivos militares y 3.500 policías que realizan diferentes operativos y además, en este nuevo feriado, estarán cuidando a la ciudadanía. Emilia Reynoso, Noticias 7.